la cultura, Ramón Eduardo Duque, para todos ustedes. Un programa sin presupuesto, pero con mucho amor. ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Hey! Así que sean todos bienvenidos a este programa sin estrés. Bueno, y para empezar este gran programa, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial de hoy. Él es Willington Guarín. Músico, viajero, poeta, deportista, parce, de todo es usted. De a poquito nos vamos yendo, sí. Contanos, a ver, vamos a empezar. ¿Usted en qué año nació? 1989. Dios, es que está muy joven, ¿no? 31 años ya no, son bastante. Bueno, en fin. El nombre completo, con apellidos. Willington Francisco Guarín Aristizábal, oriundo de este municipio de Granada, de la vereda El Edén. Del Edén. ¿Toda la vida has estado aquí o has viajado? Por ahí sabemos que has viajado mucho. Bueno, sí, hace 10 años que me dediqué a través de una experiencia de misión y bueno, llevo, digamos, en periodos intermitentes. A veces saco 1 año, 2 años para dedicarme a viajar por varios lugares de Colombia o del mundo incluso, entonces, pero todo como en experiencia misionera, pues, digamos, desde el enfoque espiritual. Bueno, yo sé que hay muchos televidentes ahorita que quisieran saber cuáles fueron esos países especialmente y cuál fue esa experiencia. Contanos un poquito. Bueno, Mejor dicho, disculpa. Sí. Mejor dicho, cuéntenos desde el principio, sé por ahí un referente que saliste de aquí con 1.500 pesos. Correcto, sí, bueno, eso fue una experiencia, digamos, misionera. Nos descalzamos, 4 misioneros, descalzos totalmente, la sola muda de ropa que teníamos, y el proyecto era llegar a Roma desde el 4 de octubre, que es día de San Francisco de Asís, y ahí a partir de ese momento... ¿No? ¿Puedo contestar? No, pero otro día. Y yo puedo chuparme este bombón. Bueno, entonces arrancamos el 4 de octubre del 2017, desde la vereda del Edén justamente, llegamos a la ciudad de Medellín con 1.500 pesos y empezamos. Entonces en el camino, digamos que llevamos una bolsa de ofrendas, donde la gente pues compartíamos con ellos a través de experiencias espirituales, conversábamos de situaciones, digamos que para ellos eran significativas desde el mundo espiritual, y ellos empezaban a hacer sus ofrendas, a entregar sus ofrendas, y a partir de las ofrendas que se recogieron empezamos a movernos, ¿sí? Entonces saltamos de Medellín a Apartado, de Apartado saltamos a Barranquilla, a Cali, retornamos nuevamente a Medellín, luego saltamos a Centroamérica, Honduras, estuvimos en Honduras también, de Honduras regresamos a Cali, Colombia, y Cali, Colombia saltamos hasta Italia. Hicimos escala en Panamá, de Panamá casi no nos dejan pasar porque íbamos descalzos pues en el avión, entonces ¿cómo así? ¿Por dónde van descalzos? Y ya era diciembre en esa época, entonces en Italia estaba nevando, estábamos para donde íbamos, que era Milán, estaba a 3 grados bajo cero, entonces nos decían que era imposible que nos dejaran entrar descalzos a Italia, que dónde estaban los zapatos, y no, ya, ese era el reto y era la propuesta misionera, porque nuestro encuentro estaba pactado pues interiormente, porque nosotros no tuvimos diálogo con nadie, que nos veríamos con el Papa Francisco en diciembre, en una audiencia que él tendría el 19 de diciembre, que era la última audiencia que él hacía papal en el año, y que él nos vería y conversaría con nosotros. Eso es lo que estaba pactado dentro de la propuesta misionera, y todo sucedió tal cual. Entonces de Panamá teníamos que saltar, hacer escala en Frankfurt, Alemania, y allí pues digamos que el embajador que estaba en Panamá determinó dejarnos llegar hasta Alemania. Bueno, váyanse hasta Alemania, de pronto allá los devuelven, pero váyanse hasta Alemania por lo menos, hágale, vámonos hasta Alemania. Llegamos a Alemania, a Frankfurt, y en Frankfurt pues como no sabemos hablar ni nada de esas cosas, y no solamente español y un poquito de inglés ahí, verbos regulares e irregulares, entonces como que no nos entendieron y nos dejaron pasar. Sí. Nos dejaron pasar hasta Italia,
y llegamos entonces a Milán, arribamos a Milán el 11 de diciembre del 2017 y efectivamente el 19 de diciembre, que fue la última audiencia del Papa, nos fuimos para Roma y allí tuvimos ese encuentro con él. Como estaba todo pactado en el proyecto misionero, tuvimos una conversación de casi un minuto con el Papa Francisco y bueno, ahí se concluyó esa experiencia en Roma y ya estuvimos otros días más por Roma visitando algunas digamos ciudades de Italia y ya retornamos a Colombia el 31 de diciembre de 2017. O sea que más o menos se demoraron alrededor de ¿cuántos meses para llegar? Fueron 3 meses toda la travesía, o sea, haciendo todo el recorrido, saltando por varias ciudades de Colombia, por varios municipios aquí del Oriente Antioqueño también, hasta llegar allá. Fueron 3 meses de travesía. Un acompañamiento con Dios entonces. Totalmente. Porque ese vínculo con lo espiritual. Bueno, hace 10 años, cuando tenía 20 años, tuve una experiencia espiritual, un retiro espiritual, a partir de la música, que es algo que también pues, me ha llamado la atención. Y a partir de la música tuve un encuentro espiritual a través de un ministerio de música, entonces llegué a un retiro espiritual y a partir de ese retiro espiritual, digamos, tuve un encuentro con mi historia, con mi pasado, con varias cosas que había vivido, entonces a partir de allí me di cuenta que Dios estaba presente en mi vida, ¿cierto? Porque de alguna manera antes lo rechazaba o no lo reconocía tan importante en mi vida y a partir de esos 20 años llegó la hora de fumigar. Ay. Bueno, sí, la higiene, ¿cierto? Aquí no suena la campanita como en los noticieros, pero aquí nos bañan a todos muy bien. Gracias. Entonces, a partir de hace 10 años, empezó a abrir como esa puerta espiritual y allí empezó hace 10 años que también busco mucho ese vínculo espiritual. Entonces tomo temporadas, empiezo por tiempos, incluso estuve en el seminario 4 años, digamos, estudiando filosofía y ya retorné, digamos, a la vida otra vez secular que se llama, a la vida regular, trabajo y hago acompañamientos pues espirituales. ¿Qué más, muchachos? ¿Bien o no? Espero que estén muy bien desde sus casas. Hoy voy a intentar dibujar algo de naturaleza. Bueno, me gustan mucho los animales, les cuento. Entonces voy a comenzar haciendo un círculo. Voy a tratar como dibujar un gato. Vamos a ver cómo me queda. Voy a utilizar un círculo. Luego le voy a agregar como una especie de, como si fuera a ser la hoja de un árbol. La voy a poner acá abajo. Con estas dos formas me voy a guiar como para hacer ese gato. Aquí lo voy a terminar de rellenar. Como pueden ver, ahí se va viendo más que todo como la cabeza. Voy a agregar acá las orejas. Hola, Manuel. Vení, regálame un espaciecito. Uy, sí, hágale Que bien. es que acuérdese que estamos en cuarentena. Necesitamos. Qué vergüenza con usted, muchacha. Usted también, así que mucho cuidado, pues listo. Eso, muy bien. Chao. Aquí podemos ver las orejas. Aquí voy a borrar como para que me quede solamente la forma de la cabeza. Aquí voy a ubicar el ojo. Estos punticos para las barbas. Pues como pueden ver, ya lo estoy rellenando así con las líneas pues como que son para el pelaje, tratando de fijarme como donde quiero que se vean pues las partes más oscuras. Ya se nos va pareciendo más a un gato bebé.
estoy pues como agregándole una mariposa, pues como que se encuentren así las miradas entre la mariposa y el gato este. Parece una escena muy bonita de la naturaleza. Bueno muchachos, si tienen alguna duda o pregunta pueden escribirme por ejemplo al correo manuanegas21@hotmail.es. Si tienen de pronto preguntas o saber qué tipo de materiales utilizar, ¿cierto? Entonces nos pueden escribir a cualquiera de los correos. Bueno, una de las recomendaciones que yo doy pues como para dibujar y que me quede bien proporcionado es utilizar una superficie que esté directamente pues enfrente, ¿cierto? Porque cuando dibujamos y nos queda así acostado, pues la perspectiva se va a ver afectada, ¿cierto? Entonces vamos a tratar siempre de cuando vayamos a dibujar tener pues el dibujo enfrente, ¿cierto? Pero Willington, ¿usted cómo empezó a darse a conocer acá en Granada? Pues yo lo recuerdo mucho y que digamos la gente lo reconoce mucho por su trabajo en una de las cooperativas. Cuéntenos un poquito de eso. Sí, digamos que mi primer paso fue por la administración en el 2007-2009, que estuve acompañando el año de cierre de Diego Iván y el inicio de la alcaldía de Nelson Amaya. Yo arranqué en el área de deporte, ahí empecé a estudiar una licenciatura en educación física. Bueno, hice solamente hasta la educación básica, fueron 3 años de licenciatura y ahí entonces trabajé en el área de deporte y posteriormente salté al sector privado con Cogranada. Entonces en Cogranada ya empecé a desarrollar el proyecto de promoción social y comercial, yo era el encargado de la promoción social y comercial y pues como tenía digamos ese activismo también en animación de tarimas o presentación de eventos, entonces digamos que ellos me dieron como una apertura a moverme por todo el pueblo, a recorrer todas las veredas, entonces empecé a caminar por todas las veredas y ahí fue donde me fui dando a conocer y fue como llegué a ser concejal en el 2012, que había sido elegido 2012-2015. Qué rico, Willy, qué rico saber todo eso. Bueno, yo soy una apasionada del deporte y pues acá quizás lo entiendan, ¿no? Entonces quisiera preguntarte cómo ha sido esa experiencia. Ahorita en estos momentos estás en la coordinación de deportes. Cuéntanos un poquito de eso y cómo se ha venido manejando eso dentro de esta situación y esta contingencia en el municipio. Exactamente, ya hace estos días nos envió un saludo el gerente de Deportes Antioquia, que es la máxima institución a nivel departamental deportiva, y nos decía que uno de los sectores más afectados por la pandemia justamente era el tema deportivo, ¿cierto? Porque la mayoría de eventos deportivos pues implican el contacto, el que la gente esté fuera. Normalmente uno lanza campañas como coordinador de deporte o en este caso pues deporte escolar para que la gente salga de la casa, no se quede en la casa y pues tenerle que decirle quédate en casa, o sea, como que tener que cambiar la estructura, o sea, a los que antes sacábamos de la casa y por favor salga de casa, deje esa pantalla quieta, decirle ahora por favor péguese de la pantalla, haga deporte pero en su casa. Entonces es como cambiar la estructura y el gerente nos decía, unámonos, tengamos paciencia, porque ya incluso hay muchas campañas, entre ellas una que se está lanzando mucho y que la ha liderado Edwin con todo el equipo del Club Deportivo Santana y que otras instituciones se vincularon, es el de me quedo, ¿cierto? Me pongo la camiseta, ¿sí? Con la camiseta puesta, indicándole a los jugadores que en este momento el partido más importante se juega en la casa y que algún día volveremos a las canchas, pero que ahora necesitamos que el partido más importante lo jueguen en casa. O sea, en este momento es paciencia a los deportistas para que volvamos un día a las canchas como lo hacíamos antes. Willy, y nos decías que habías estado 4 años en el seminario, ¿cierto? Correcto. Ahí de alguna manera uno está concentrado en un recinto, en un espacio, o sea que a vos yo creo que no te queda tan difícil, tan complicado, digamos, estar en la casita, en la casa, juicioso, no. Bueno, me cuestan los espacios permanentes, pienso yo que es una realidad que yo asumo en mi vida.
sea, puedo estar mucho tiempo quieto, pero llega un momento donde esa quietud ya me inquieta y entonces salgo. Y viceversa, o sea, dedico tiempos a la quietud, dedico tiempos a la itinerancia, digámoslo así. O sea, amo esas novedades de la vida. La vida no es un círculo cerrado, la vida es cuando te tienes que quedar te quedas quieto, cuando tienes que moverte te mueves. Eso pienso que lo aprendí cada día, cada paso de mi vida, es mi hoy y mi circunstancia, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer hoy? Hoy tengo que quedarme quieto, me quedo quieto. Mañana tengo que moverme, mañana me muevo. Vivir el aquí y el ahora. Correcto. Willy, ¿qué hace Willy? ¿Cómo es un día en la vida de Willy? Bueno, un día es muy cambiante, ¿cierto? Depende mucho de la posición del día. Pero digamos que las cosas más regulares que hago, mezclo mi vida entre el servicio. En estos momentos, pues a pesar del aislamiento que tenemos, hago un voluntariado con San Vicente de Paúl, entonces estoy pendiente pues de todo el tema de mercados, de alimentación de las personas, entonces todo el día pues como pendiente de eso, de atender algunas situaciones particulares. Ya en mis ratos libres me gusta mucho ejercitarme también en la lectura, pues amo sobre todo la lectura espiritual en este caso, pues que me enfoco mucho en ese mundo. También me gusta mucho retar a otros, entonces tengo por ahí unos grupitos de WhatsApp donde enviamos ejercicios matemáticos o de razonamiento, y también saco ratos para la música y lanzo también algunos grupos de oración vía YouTube. Entonces digamos que mi día es eso, o sea, mi día es salir a servir, y cuando estoy en casa le dedico un ratico a la música, a la oración, al encuentro también personal o a conversar con otros, que también me gusta mucho generar conversación y sobre todo preguntas que confronten la vida de los demás. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a la hora del cuento de este programa Sin Estresarte. Cogemos un cuentico de aquí de la biblioteca. Este libro se llama Crescendo, de Susana Mattiangeli y Felicita Sala. Crescendo. En el pueblo de Milo, la música se había marchitado hacía mucho tiempo. Ya no crecía en las casas, no salía por las chimeneas o las ventanas. De vez en cuando pasaba un sonido solitario que rápidamente desaparecía sin dejar eco. Lo único que quedaba de la música eran recuerdos secos y grises, viejos y arrugados, que se amontonaban a las afueras del pueblo entre los desechos. A Milo no le importaba vivir en un lugar sin música. Habían intentado explicarle qué era. Le habían comentado que se cultivaba todos los días. Le habían contado que mucho tiempo atrás la música crecía por todas partes. Al parecer el pueblo estuvo repleto de ella. También le habían contado que la gente acostumbraba a tener tanta, se habían olvidado de cuidarla. Entonces empezó a alejarse, a perder vida y más tarde desapareció del todo. Cuando quisieron darse cuenta, ya era demasiado tarde. La música había llegado a su fin. Mejor, pensaba Milo, porque él no habría podido nunca oír música alguna. Había nacido así. A veces intentaba integrar los sonidos, pero era muy difícil. No había mejor lugar para él que nace como yo, pensaba. A Milo le gustaba pasear, solo para buscar objetos redondos,
cuadrados, largos, cortos. Luego los cogía, los estudiaba y pasaba horas dibujándolos. Nada podía distraerle, ni charlas, ni sonidos, nada a su alrededor. Una vez se alejó un poco más y encontró un montón de chatarra y trastos viejos. En medio de todo aquello vio algo pequeño y colorido. Parecía que estaba vivo. Le gustó y se lo llevó consigo. Pasó días y días cuidando de su hallazgo. Descubrió la manera de nutrirlo y de hacerlo crecer en su habitación silenciosa. Pensaba en aquello todo el día y siempre estaba ansioso por volver a casa. Una tarde, al volver de una larga jornada afuera, encontró su calle llena de gente. Todos habían dejado lo que estaban haciendo y se habían acercado a su casa. Se movían como nunca antes había visto. Entonces se dio cuenta de que de la ventana de su habitación y también de cada rincón de la casa salía algo vivo que atraía a todas aquellas personas y les hacía moverse de muchas formas. Milo recordó lo que le habían contado y se preguntó si aquello sería la música. No hubo que esperar mucho para que en el pueblo volvieran a nacer formas y variaciones, figuras de mayor y menor altura. Había cambiado tan poco y sin embargo no parecía el mismo lugar. Sí, aquello era la música, se dijo Milo, y podía sentirla él también, aunque lo hiciera de una forma diferente a la de los demás. Pero sobre todo, ¿quién la habría imaginado? Había que hacerla crecer con sus manos y con el resto del cuerpo. Bueno chicos, espero les haya gustado este cuento del libro Crescendo y espero que también desde sus casas disfruten de la música, ¿cierto? Que puedan escuchar toda clase de músicas y enriquecer su oído como lo hizo Milo. Hasta luego. Willy, de los que nos están escuchando, Granada se caracteriza por ser un pueblo muy creyente y muy católico y seguramente muchos de ellos querrán unirse a uno de los grupos de oración que usted comenta. Qué bueno que nos comparta de pronto cómo es la página o cómo podemos acceder a ese grupo y qué día hace eso. Sí, yo lo hago vía YouTube, ¿cierto? Lo hago vía YouTube porque pues, me facilita un poco más desde la casa y sale pues un poco mejor la calidad. Normalmente son a las 8 de la noche, pero ya estos días pues cambió un poco porque hay otras comunidades que se han vinculado ahora, entonces como para tratar de no chocar, por ejemplo, tratamos de hacerlo a las 7 de la noche, ¿cierto? Más o menos los días martes se pueden unir, martes, miércoles tenemos, martes, miércoles y jueves, sacamos de 7 a 8 de la noche vía YouTube. El canal de YouTube se llama Hermano Francisco, entonces buscan en YouTube Hermano Francisco y ahí se unen a la transmisión. Muy bien. Y otra cosa que le iba a preguntar es que, bueno, ahorita están en la casa y hay muchas personas que no han tenido tiempo de leer los libros espirituales que usted nos dice. ¿Qué libro espiritual nos podría recomendar? Bueno, yo pienso que el libro de los libros es más importante y que tiene respuestas para todo, no para buscarle pelos como mucha gente empezó a buscarle hace poco, el pelito a la Biblia, no, sino para edificarse. O sea,
Si aparece el pelo, pues pregúntese si fue que se le cayó o no, pero eso es lo de menos. O sea, el pelo puede aparecer o no, eso no importa, no lo vaya a hervir, por favor. No hiervan ese pelo que después para botarlo es muy difícil. Entonces, les recomiendo simplemente la Biblia, especialmente es uno de los libros que la mayoría de personas tenemos y no accedemos a él. Lecturas pues desde los evangelios, los salmos o el libro del eclesiástico, que es el libro de la sabiduría, es muy interesante. Entonces de pronto ese tipo de lecturas, pero también otro tipo de lecturas como los que tengan en casa o cómo acceder a una página, La imitación de Cristo, El combate espiritual, La filotea, son libros pues que son muy interesantes y que traen muchas enseñanzas. Bueno muchachos, espero que aprovechen esta cuarentena para tirar sus trazos en la casa. Traten pues como de utilizar el material que tengan en casa. Si de pronto no tienen hojas blog, pueden dibujar sobre recortes de cartón, pueden dibujar en el cuaderno. Si los que tengan colores lo pueden tratar de hacer a color. Espero que hayan disfrutado este programa en la parte pues como de dibujo, y nos veremos en una próxima ocasión del programa Sin Estresarte. Hablemos un poquito de ese don artístico que tenés. Músico, poeta, actor también, ¿o qué? No tanto, Animador. pero también le hacemos animador, sí. Listo, contanos al menos la poesía que... Bueno, la poesía sí nació hace muchos años, desde que estaba en el grado 10º, a mis 15 años, el amor hizo brotar esa parte poética. Me enamoré de una compañera del salón y entonces mi forma de ¿Podemos saber expresarse... el nombre de ella? Sí, claro, Juliana Yepes, la hija de don Ramón Yepes. Juliana, miralo. Sí, eso fue, digamos, ese amor platónico. Entonces en 10º empecé a escribirle. Mi manera de expresarle a ella fue que tomé una parte del tablero y empecé a escribir. Entonces el primer poema que escribí, cuando llegó un compañero lo vio y dijo, ¿ese poema de quién es? Yo le dije, no, es de Pacho Neruda. Pues tuve vergüenza de decirle que era mío. Y él lo transcribió en su cuaderno y empezó a rotarlo. Cuando llegó la profe de español, lo leyó y dijo, ¿de quién es ese poema? Entonces dijo, el compañero, eso es de Pacho Neruda, no de Pablo Neruda. Y dijo, no, ese no es de Pablo Neruda. Yo conozco la escritura, es muy similar, pero no es de Pablo Neruda. Entonces, ¿de quién es? Entonces ya confesé mi sentimiento también de una vez públicamente en el salón. Y así empezó. Entonces la profe me dijo, quiero que todos los días tengas este espacio del tablero para que escribas un poema. Y así fue de 10º a 11, y ahí nació la poesía en mi vida, y entonces me dediqué desde ese tiempo a la vena poética también. ¿Tenés una de memoria de casualidad? Bueno, de pronto de memoria no, pero me gusta mucho hablarle, ¿cierto? Esas palabras al viento, ¿no? Que cuando justamente el viento viene sobre uno, recuerdo tu memoria, una memoria que nunca olvido, porque finalmente nunca te fuiste y nunca fuiste mía. Y aún así te siento tan dentro de mí, porque nunca fuiste mía, y siendo mía nunca te tuve. Bien, ¡Wow! Ese- Muy bien. Estoy a punto de escribir un libro. De hecho, hace tiempo don Octavio Hernández me intentó ayudar, pero no he sido como muy amante a publicar cosas mías, no sé. De hecho, tengo esa lucha. En cuanto a lo musical también me han pedido grabar un CD, pero no sé, tengo como esa lucha. Quizás algún día me atreva y escriba un libro que se llama Poemas al Viento, así lo titulaba yo. Y también tengo justamente eso, Canciones al Viento, ambos paralelos, música. Y entonces la poesía ya la empecé a hacer música. Con la poesía que escribía empecé a musicalizarla. Empíricamente pues, porque no soy doctor en eso, pero también le hago y me gusta escribir e interpretar la letra que escribo. Sí, yo te vi sí, flojito con la guitarra, malito. Sí, muy flojo, demasiado flojo. Mentiras. Bueno, yo sé que muchas quisieran saber si vos sos casado, si tenés hijos, o sea, ¿cómo está esa parte sentimental? Yo no debería preguntar eso a ustedes dos, pero bueno. Sí, Gio Alejo, ¿qué pasó ahí? Bueno, no, soltero. En este momento estoy incluso conversando con alguien. Si es la voluntad de Dios, tengo muy claro eso. Todo sucede porque Dios lo permite.
estamos conversando, orándole mucho al Señor, pero sí, o sea, mi corazón en este momento ya está, o sea, soltero, pero con compromiso, digamos, de alguna relación por allí. Las cosas se pueden dar y posiblemente se den las cosas. ¿Y has escrito algo para ella o le has compuesto alguna canción? Sí, hay 2 canciones que tengo incluso en el canal de YouTube. Hay una que se llama Muy Dentro de Ti, la otra se llama Déjame Mirar. Bien. Ya están por ahí incluso publicadas. Bueno, y ese asunto de la música, ¿qué tal? ¿Es guitarra lo que toca, cierto? Muy empíricamente la guitarra y el piano, sí. Le hago la guitarra, el piano y un poquito, pues claro, evidentemente al canto, pero todo muy empírico, ¿cierto? Nunca tuve un estudio, una profesionalización, nada por el estilo. Aprendí empíricamente el nombre de las notas básicas, porque no me las sé todas tampoco, pero con eso me defiendo. Y eso es lo que hago, pues. Perfecto, entonces vamos a hacer una cosa. Aquí tenemos instrumentos, aquí tenemos de todo. Llegó la oportunidad, ¿listo? Claro que sí. Me quedo callado, soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido, pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré. Yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Tengo una flor de bolsillo, marchita de buscar una mujer que me quiera, que reciba su perfume hasta traer la primavera, que me enseñe lo que no aprendí de la vida, que brilla más cada día, porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría, porque el corazón levanto la tormenta enfurecida desde aquel momento en que te vi. Yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Este silencio esconde demasiadas palabras. No me detengo, pase lo que pase, seguiré. Yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido.
canción. Espero No, que mira la- que sí tienes habilidades. Espero que la puedas dedicar, hermano, listo. No, yo veremos. Bueno, Willy, fue un placer tenerlo aquí. Yo no sé, chicas, ¿ustedes qué le quieren decir? ¿Un autógrafo? ¿Qué quieren? Por acá, por acá. No, mentiras, Willy. Agradecerte por el espacio, por contarnos tu experiencia. Y no, yo creo que es una oportunidad pues para todos. Saber que tenemos personajes tan grandes acá en nuestro municipio y que nos aportan tanto. Entonces, no, muchas gracias, Willy. Hoy, en Memoria Histórica, hablaremos de algunas casas históricas en nuestro municipio que conservan la arquitectura tanto colonial como republicana de la época. Esta pequeña reseña la hacemos para recordar algunas casas antiguas, históricas, y otras que ya desaparecieron y dan paso al modernismo y a la comodidad de nuestro municipio. Sin embargo, es bueno recalcar que debemos salvar nuestro patrimonio arquitectónico. Esta casa, antiguamente llamada la Casa del Padre Clemente Giraldo o la antigua Casa Cural o también el Hotel de Sarita, se debió construir cerca de 1850 porque conserva la tendencia arquitectónica de principios del siglo XIX. El primer propietario de que se tiene datos fue don Norberto Duque, cabeza principal de una gran familia ligada a la historia granadina. Don Norberto vendió la casa al padre Clemente aproximadamente en 1875. En 1883 se acondicionaron algunas habitaciones para un colegio, al cual el padre Clemente llamó San Luis Gonzaga. Este colegio funcionó hasta el año 1900. Luego fue trasladado a otro lote. El 5 de mayo de 1933 muere el padre Clemente Giraldo. Antes de morir, su ilustre propietario cedió la vivienda a la parroquia Granada para que se vendiera y se pagaran las deudas que tenía a su cargo, nombrando como albaceas a don Francisco Luis Castaño y Chucho Suárez. Pero el señor arzobispo Salazar y Herrera ordenó el pago con recursos de la iglesia para no enajenar tan valiosa joya. Doña Clara, don Leopoldo y hermanos, y muy especialmente don Juan Evangelista, fueron los habitantes de esta casa, que ya desaparece para darle paso ahora a lo que es el edificio de UNE. Don Juan Evangelista desempeñó con brillo varios cargos de la administración pública, dejando en ellos una aureola de honestidad y suficiencia. Fue orador oficial escogido en muchos actos importantes de nuestra municipalidad. La Casa de los Duques, ubicada en una esquina de la plaza principal. Sus habitantes hicieron un siglo de historia para nuestro municipio. El primer propietario de esta casa es don Norberto Duque, que fue el principal de una gran familia de personajes. Este ciudadano granadino fue cofundador del municipio de San Luis y dirigió el coro durante la primera celebración de la misa oficial al padre Clemente Giraldo en San Luis. También vivió don Juan Francisco Duque, rector del Colegio San Luis Gonzaga hasta el año 1935. Y acá nació, vivió y murió el brillante artista don Ramón Eduardo Duque, virtuoso del arte del sonido, intérprete y compositor de música de cámara, con tan alto nivel artístico que no ha sido igualado en nuestro municipio. La casa llamada de los Jardines. En alguna época, esta residencia fue un signo de prosperidad para los habitantes del municipio de Granada, ya que aspirar a ella no solo se contaba con una muy buena voluntad de compra, sino también una muy buena solvencia económica. Entre sus dueños está especialmente Doña Nieves, una mujer muy metódica y ahorrativa. Por eso, para la época, sorprendió a la comunidad granadina al comprar esta casa. Un día se cuenta que ella tenía una gata que parió un gatico con 6 paticas, lo que produjo en los medios fanáticos y religiosos sensación de castigo divino. Pero para Doña Nieves produjo motivo de alegría y posibilidad de mejorar sus ingresos. Fijó una tarifa de 5 centavos por persona para quien quisiera conocer este fenómeno. Hemos incluido esta casa porque, aunque no suministra datos históricos, es una de las viviendas más antiguas de Granada, por las características que presenta en sus tapias que miden medio metro de espesor. Sus pisos y tejados
se presumen fueron construidos por ahí en el año 1860. Los que vivieron en esta casa fue un matrimonio compuestos por Pedro Alzate y Benilda Urrea. Adquirieron esta propiedad aproximadamente en 1872. Esta antigua edificación fue construida para la Escuela Urbana de Varones hace muchos años, pero no hay una fecha aproximada. Lo cierto es que funcionó hasta 1930. A mediados del año 33 fue ocupada por la familia del padre Ricardo Mejía. Al ser trasladado el padre Mejía, se instaló aquí, en esta casa, y funcionó el Hotel Granada, administrado por doña Sarita. Luego el hotel fue trasladado a lo que hoy es la casa del padre Clemente Giraldo. Más tarde fue destinado a oficinas y a cárcel municipal. Funcionó también como el núcleo educativo, casa de don Juan Francisco Duque, que durante 35 años desempeñó la rectoría del histórico Colegio San Luis Gonzaga. En 1935 se retiró, pero era tal su vocación pedagógica que siguió por otros años como profesor del establecimiento. Tuvo pleno reconocimiento en 1983, cuando fue descubierto un busto en bronce colocado en las instalaciones del Colegio IDEM, hoy Inejago, Casa de los Balcones. Esta propiedad está ubicada en la esquina principal de la plaza, formando un bello armónico conjunto arquitectónico entre esta casa, la Casa de los Jardines, la Casa del Padre Clemente Giraldo y la Casa de los Capachos. Sus ocupantes han sido personas muy sobresalientes y representativas de nuestra sociedad. Recordamos a don Lázaro Hoyos, el estanquero, quien vivió en esta casa por cerca de 30 años. Luego don Manuel Osa, distinguido ciudadano, y también don Manuel Hoyos, otro habitante importante de nuestra comunidad. Casa de don Pedro Pablo Giraldo, la Casa de la Ley y la Autoridad, sucursal de la alcaldía por muchos años en tiempos atrás. La casa la habitó el ilustre ciudadano y servidor público don Pedro Pablo Giraldo, quien fue alcalde unas veces y otras veces secretario, pero siempre fue funcionario público, honesto y capacitado, presto a servir en el día y en la noche, cordial con ricos y pobres. Durante 15 años representó la cuota obligatoria del gobierno liberal para con el pueblo conservador. Con alto sentido de la ética, sirvió de puente pacífico entre simpatizantes de los dos partidos. En esta primera parte damos finalizado este relato de memoria histórica sobre las casas y arquitecturas de nuestro municipio. Espérenos en nuestra segunda entrega. Aquí le damos el final, el cierre a este bello y hermoso programa hecho con las uñas, hecho sin presupuesto, pero con mucho amor. Sí, con mucho cariño y mucho amor. Nos vemos en una próxima edición de este programa y un abrazo a todos.